¿En qué año se inicia la industria plástica de la ciudad y cómo fue su evolución? Y la industria plástica, nuestra empresa por ejemplo está en el 76 y ya sé que había otras fábricas que más o menos tenían entre 5 y 10 años de anterioridad al 76, o sea que debe ser entre el 66 y 70 por ahí. Y empresas que están hoy en día como Bolsamar, Biomar, que son colegas que tal vez hoy ya estamos en segundas generaciones, pero bueno, mi padre era colega de ellos y siempre hubo mucha camaradería. Podríamos decir que la industria plástica de Mar del Plata arranca más que nada con lo que era la fabricación de bolsas como uno de los insumos principales para el mercado local. Claro, sí. Había varias, era diferente ante la industria, había algunas fábricas que tenían las extrusoras y después la gente en sus casas tenía unas maquinitas muy sencillas, que alguna queda en Mar del Plata todavía dando vuelta, y la gente como un extra para la temporada el hombre, era otra época, ¿no? Antes, en esa época más el hombre salía a trabajar y la mujer se quedaba en la casa, entonces hacían un extra cortando bolsas y soldando. Entonces así por lo menos comenzó la fábrica nuestra, que es la que más conozco la historia porque es nuestra empresa, pero era extrudando, o sea, comprando las pelotitas de plástico, haciendo los rollos, film, y después eso se iba a las casas y la gente los cortaba y los soldaba y vendían, por ejemplo, bolsas de residuo, de consorcio. Así fueron un poco los orígenes del plástico acá en Mar del Plata. ¿Y cómo fue la evolución, digamos, de eso que fue tarea muchas veces de emprendedores más que de industriales? De pronto se llega a la situación de hoy. ¿Cómo fue esa evolución a lo largo de los años? Eso fue llevando que del proceso ese que, como comentaba, que estaba en la primera etapa, que es la extrusión, de convertir los pellets a lámina. Después hay otra etapa que es de impresión, después de confección. Entonces todas las empresas iban sumando tecnología para ir agregándole cada vez más valor al producto, ¿no? Y hoy hay una industria en Mar del Plata que no es solo de bolsa somos 5 o 6 empresas, pero también hay de inyección, o sea que hacen productos inyectados, rígidos, bidones, redes de pesca. Bueno, hay casi 60 empresas hoy referidas al mundo plástico, caucho, cortinas de PVC, bueno, ahí va. Y en este marco nace hace algunos años la Cámara Marplatense de la Industria Plástica. Contame un poco cómo fueron esos comienzos y cuál fue la necesidad que notaron en el sector que los llevara a la creación de esta Cámara. Teníamos la necesidad de cambiarle un poco la imagen negativa que tiene el plástico o el polietileno, ¿no? En ese momento nos nucleamos las empresas que fabricamos bolsas como para lograr transmitir a la sociedad que en realidad el plástico en sí no contamina, sino la mala disposición de ese plástico sí contamina, que es diferente, ¿no? Digamos, uno puede tirar una bolsa a la basura, a la calle o al mar, y es un problema, digamos. Somos conscientes que si está mal dispuesto ese producto es un problema. Pero también somos conscientes que es una materia prima y ahí nosotros estamos tal vez comprando materias primas vírgenes porque no se consigue plástico para reciclar en buena calidad, porque termina todo en el centro de disposición final de residuos, y eso sí es un problema. Seguimos utilizando recursos que vienen de fuentes no renovables como es el petróleo, y por otro lado estamos tirando productos que lo podríamos reutilizar y volver a hacer una economía circular y volverlo a meter en el sistema. Entonces, como empresario decimos, bueno, tenemos que formar una cámara para que la gente entienda dónde está el problema, digamos. Eso fue por lo cual nos juntamos. Después eso fue derivando en varios proyectos. Fuimos sumando y detectando cuáles son las necesidades también que tiene el sector, por ejemplo, capacitación de personal, de asesoramiento financiero, de crédito, cursos. Y bueno, ya ahí ahora hoy tiene la Cámara varias aristas. ¿Cuáles serían, digamos, las principales acciones que hoy ustedes están desarrollando, quizá en la búsqueda de este trabajo hacia la economía circular,
quizá en la búsqueda de la toma de conciencia? Con la cámara, junto con las facultades, que están todas las facultades de la Universidad Nacional de Mar del Plata involucradas, o casi todas. Después con Fortalecerse, que es una cámara de responsabilidad social empresaria, y una ONG que ya venía juntando unas botellas que nos llamaba Mario Boda. Consideramos que si nos juntamos íbamos a generar una sinergia que tal vez de la cámara solo era más difícil, de la facultad solo era más difícil, de Fortalecerse, con Mario, cada uno por separado, cada uno tenía su expertise, entonces decidimos juntarnos y estamos en un proyecto que es bastante ambicioso, se llama Cuidando lo Nuestro, que consiste en... hay centros de acopio donde la gente lleva, se conocen como ecoladrillos. En el nuestro, en Cuidando lo Nuestro, solo lleva materiales plásticos. Uno agarra una botella de tipo de agua, una botella de agua de gaseosa y le pone plástico adentro y lo va presionando con un palo, por ejemplo de escoba, ¿no? Algo muy sencillo. Y la gente las puede llevar a centros de acopio. Hoy es un proyecto con poca difusión y porque estamos terminando el ciclo de la cadena productiva, ¿no? Porque si no empiezan a tapar. Comento esto en algunas otras notas y la gente se entusiasma, empieza a consultar después ya la botella, pero la verdad que hoy estamos con una capacidad limitada de reciclado. Hay centros de acopio donde la gente lleva esta botella, ya hay como 25 o 30 centros de acopio. La gente lleva las botellas ahí, unos voluntarios los llevan a centros de separación, que estos centros de separación son o talleres protegidos, sociedades de fomento, donde separan por un lado la tapita por un lado, la botella por otro y todo el plástico que está dentro por otro. Hay empresas que compran estos plásticos, o sea que estamos ya teniendo un fin social esto, porque hay talleres protegidos con tal vez chicos, por un ejemplo, chicos con limitaciones o personas con limitaciones que tienen les es más difícil insertarse laboralmente, entonces esto es una forma de que esos talleres protegidos reciban dinero por la separación. El PET, que de la botella ya se vende así como PET directamente, ya tiene un valor, eso se vende a Buenos Aires. Las tapitas las donamos al materno, el proyecto, ¿no? La dona al materno y hay empresas que le compran de la cámara de plástico, que le compran las tapitas al materno, entonces estamos colaborando. Y después otras empresas, que ya hay una en Mar Chiquita que le estamos vendiendo el material y está por salir otra pronto aquí en Mar del Plata, compran todo lo que iba dentro de la botella. Eso se pica y se puede hacer maderas plásticas. Por ejemplo, el polietileno es un material que es 100% reciclable y se puede usar solo en polietileno. El polipropileno pasa lo mismo. Después hay otros materiales como un paquete de papa frita, por decir un ejemplo, que son una mezcla de materiales. Entonces, esos materiales se pueden reciclar para productos como la tabla plástica. ¿Por qué? Porque sale una pieza, por ejemplo, de 1 pulgada o de media pulgada de la tabla plástica, y al ser tan grande la masa, se encuentra el polietileno, se encuentra con el polietileno, el polipropileno con el polipropileno y queda un material uniforme. Y es un producto que era también otro de los objetivos, es que dijimos, ¿qué producto hacemos para que la gente vea que lo que están tirando no es basura, sino una materia prima? Entonces con esas tablas se pueden fabricar bancos para plazas, los postes para las carpas, los caminitos. Entonces la idea es posicionar al partido General de Pueyrredón, cuando tenemos la suerte de que vienen muchos turistas, como un partido limpio, ¿no? Y con políticas de reciclado a largo plazo, que es lo que nos permite, y la única forma es logrando una economía circular, ¿no? Otro ejemplo de centro de acopio donde ya hay colegios que recibieron los cuadernillos, y eso es que los centros de acopio sean los colegios y que estas empresas le compren el material a las cooperadoras del colegio, ¿no? Siempre decimos que con especies, ¿no? Con que le pinten las paredes, que le arreglen los calefactores, y ahí es
también tiene un fin social porque los chicos los niños son grandes actores en esto y grandes responsables en esto porque son los que van y le transmiten a la familia, después la familia ve que el colegio estaba pintado cuando antes no, y cómo lo pintaron con esto que era basura, y entonces basura no era. Responde muy bien Mar del Plata a este tipo de convocatorias, ¿no? Sí, digamos, al ser tenemos varias causas, ¿no? Una que la gente está acostumbrada a ver las bolsas volando, por ejemplo, sí, o el plástico tirado, porque hoy no se está reciclando en el centro de disposición final, entonces eso genera un impacto y a la gente no le gusta. No se está reciclando. En el centro de separación no, juntan las botellas, que ahí está la cooperativa Cura juntando las botellas y se manda a Buenos Aires, pero después todo lo más se entierra. Se entierran millones de dólares, ¿no? Son muchísimo el plástico que se genera y se tira. Después tenemos el mar, y eso también nos trae una conciencia ecológica que tal vez otras ciudades tienen, pero no tan inculcada, ¿no? Es una cultura de playa y de mar y de sustentabilidad que es fuerte, entonces sí. Convocatoria, ¿cómo pueden, no sé, industriales que estén viendo de otras zonas cercanas a Mar del Plata, por ahí que no tengan relación con ustedes, cómo se pueden contactar con ustedes, cómo se pueden vincular de alguna manera para acercarse y participar de la Cámara? Pueden ver acá al pie de la pantalla el teléfono, el mail, las redes para comunicarse con nosotros y con gusto lo vamos a atender.